Vamos a iniciar la rueda de prensa de parte del Frente Indígena Campesino de FECAM. Estamos anunciando unas jornadas que vamos a realizar el 8, 9 y 10 de abril en el marco de la conmemoración del 97 aniversario del aniversario luctuoso de Emiliano Zapata. Y nos encontramos las organizaciones, algunas de las que integran el FECAM. Se encuentra el representante de CENPA, también del Frente de Pueblos en Defensa del Territorio, de Salvador Atenco, compañero de Maíz, y yo, compañera del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, de Morelos para el Rescate. Vamos a iniciar primero con la leída de un boletín de prensa decente. El día de ayer hubo una detención de un compañero de nuestra organización y vamos a dar lectura a este boletín de prensa, para después también dar lectura al boletín de prensa de las jornadas que vamos a realizar como picantes. Boletín de prensa. Detienen al compañero Juan Carlos Flores Solís, defensor y activista de derechos humanos e integrante del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Se le imputan cargos de destrucción de obra, despojo y destrucción de infraestructura. La comisaría de Edina Rosas continúa presa. Juan Carlos Flores Solís es un defensor de derechos humanos y activista del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala. En los últimos 2 años, el compañero ha luchado junto con los pueblos de Popocatépetl para la cancelación del proyecto integral Morelos. Durante este tiempo y en diversas ocasiones, su participación ha sido tachada y desacreditada por los gobiernos estatales de Puebla y Morelos a través de una campaña de hostigamiento y descalificación. El compañero es un defensor de derechos humanos comprometido con la defensa del territorio y los derechos de los pueblos originarios. Las acciones represivas, hostigamiento y amenazas en los últimos días por parte de los gobiernos estatales de Moreno Valle, Puebla y Graco Ramírez, Morelos, hacia las comunidades de habitantes de San Felipe, San Lucas, Puebla y Amicingo, Morelos, son mecanismos que se están utilizando para imponer el megaproyecto en los pueblos que se han organizado en rechazo a la ejecución en su territorio. Los hechos. El día de ayer, 7 de abril de 2014, aproximadamente a las 4:30 de la tarde, el activista Juan Carlos Flores Solís fue detenido de forma arbitraria e ilegal. Minutos después de haber entregado una queja por violaciones a derechos humanos y acompañado de una delegación de 15 compañeros habitantes de los pueblos de San Felipe, Xonancayucan y San Juan Amecac, por el caso de la detención violenta e ilegal de la Comisaría de Equidad de San Felipe, Xonancayucan, en Edina Rosas Vélez, 60 años de edad, que tuvo lugar el día 6 de abril. A unos pasos de las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, Juan Carlos y los compañeros de la delegación fueron interceptados por 4 autos blancos sin placas ni logos de alguna institución, de los cuales bajaron 12 hombres vestidos de civiles, los cuales de forma directa y violenta sometieron a Juan Carlos Flores Solís, forcejeando y empujando, lo subieron a un auto y se lo llevaron, sin señalar quiénes eran, ni por qué lo detenían y a dónde lo llevarían. Posteriormente, compañeros de San Lucas que se encontraban con Juan Carlos Flores en el momento de su detención, al regresar en el autobús hacia su comunidad, 2 personas desconocidas les tomaron fotografías de manera intimidatoria para después bajarse de dicho transporte. Estas acciones son de hostigamiento hacia los integrantes del Comité de Defensa de la Vida y el Territorio. Después de 7 horas de detenido, se logró ver al compañero que se encuentra en el Cerezo de Cholula. Los cargos que se le acusan en ese momento, cuando el abogado pudo entrar, fue la obstrucción de obra, despojo y destrucción de infraestructura. A las 10:45 de la mañana del día de hoy, el abogado otra vez entró al juzgado y al preguntar cuáles eran los cargos que se le imputaban, ya no dijeron que eran estos, no le quisieron decir, entonces tememos y denunciamos la fabricación de posibles cargos a su compañero. Juan Carlos Flores Solís y Edina Rosas son presos políticos. Su encarcelamiento responde a un proceso de criminalización de la protesta social de los pueblos de Popocatépetl. La razón de su encarcelamiento no tiene validez y responde a una política de imposición y de despojo del territorio a los pueblos. Exigimos su liberación inmediata y responsabilizamos directamente al presidente Enrique Peña Nieto, al gobernador Rafael Moreno Valle, al gobernador Graco Ramírez, al presidente municipal de Atlisco, José Luis Galassi, al Procurador General de Justicia del Estado de Puebla, Víctor Antonio Carranca, y a la CFE, de la detención ilegal y de la integridad física y emocional de los compañeros y sus familias. De igual forma, los responsabilizamos por la integridad y libertad de todas las personas que integran el Frente en Puebla y Morelos, las cuales han sido amenazadas, intimidadas y perseguidas.
Exigimos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como las comisiones estatales respectivas, cumplan con su responsabilidad de proteger y garantizar los derechos humanos de activistas y defensores como lo son los miembros del Frente de Pueblos. Por último, informamos que el día de hoy se están llevando acciones para exigir la liberación del compañero. En la ciudad de Puebla se está haciendo una movilización en el Zócalo y en el estado de Morelos se está haciendo un bloqueo en la carretera del siglo XXI. Estas acciones son para exigir la liberación del compañero. Hacemos un llamado a solidarizarse con estos pueblos, a las organizaciones sociales de derechos humanos, colectivos, medios democráticos y ciudadanía en general a participar en las acciones, difusión y exigencias a favor de su liberación. Libertad a los presos políticos, liberación inmediata de Nerina Rosas y Juan Carlos Flores, alto a la criminalización de la lucha de los pueblos que defienden su territorio, cancelación inmediata del proyecto integral Morelos, no al gasoducto, no a la termoeléctrica, no al acueducto, justicia a los pueblos, seguimos en pie de lucha. Frente de Pueblos en defensa del agua y la tierra, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Presos políticos. ¡Libertad! Presos políticos. ¡Libertad! Bueno, ahora vamos a continuar con la lectura del boletín de prensa de las jornadas de movilizaciones que se están organizando desde Mexicali. Para la lectura tenemos al compañero Ignacio del Valle, de Frente de Pueblos en defensa de la tierra, de San Salvador Allende. Frente Indígena y Campesino de México, en defensa de la tierra, el agua y el territorio, FICAM, boletín de prensa, a los medios de comunicación, a las organizaciones sociales, políticas, campesinas, sindicales y populares, a los organismos de derechos humanos, al pueblo en general. El Frente Indígena y Campesino de México, FICAM, es un frente de carácter nacional y que está integrada por las siguientes organizaciones: Usisoni, CEMPA, MN, Maíz, UPRES, FB, México Siglo XXI, FPDT, San Salvador Atenco, FPDT-A, Morelos, Puebla y Tlaxcala, Tetela hacia el futuro, Comuneros de San Gabriel Chilac, Puebla, y Comuneros de San Miguel Aquila, Michoacán. Somos organizaciones de pueblos indígenas y campesinos que luchamos contra la criminalización de la lucha social, por la liberación de los presos políticos, por la presentación con vida de los desaparecidos, contra la impunidad, contra los megaproyectos de muerte, por la defensa del agua, la tierra y el territorio, por mejorar las condiciones de vida del sector social más vulnerable del país, que son los indígenas y campesinos, y por el pueblo en general. En el marco de la conmemoración del 95 aniversario luctuoso de nuestro general Emiliano Zapata Salazar, el FICAM retoma sus enseñanzas y ejemplo que siguen vigentes hoy más que nunca: el pacto social emergido de la Revolución Mexicana y del Constituyente de 1917, los derechos ganados con la lucha de mujeres y hombres que amaban a su tierra, las políticas como la expropiación petrolera, energética, ferrocarrilera y las reformas agrarias han sido traicionadas por estos gobiernos guajartistas, que con sus políticas y reformas estructurales como la energética, la educativa, la fiscal y la política han llevado a una realidad que no podemos seguir soportando. Desde esta lógica, la anunciada reforma al campo representa una amenaza al campo mexicano y al sector social. El FICAM retoma el espíritu de lucha zapatista. Hemos acordado rendir homenaje a nuestro general ante la situación actual regresiva del país, en la que el contexto del porfiriato ha regresado. A 20 años de la entrada del TLC, a 32 años de ampliaciones
de reformas políticas neoliberales, la situación del campo es deplorante. De cada 4 mexicanos, 1 padece hambre y fundamentalmente se encuentra en el medio rural. Estas políticas han profundizado el abismo entre riqueza y miseria. La dependencia alimentaria es el 46% en nuestro país, pero aún así no es suficiente y el Estado mexicano plantea que el minifundio es el responsable de la falta de desarrollo en el campo, pero en realidad del total del 54% de la producción de alimentos que se produce en el país, el 70% la produce el sector social. De los 22 millones de hectáreas que se cultivan, el 40% no se fertiliza y el 60% del fertilizante que se ocupa en el país es importado por la empresa DuPont. El Estado, en complicidad con las empresas agroalimentarias, ha servido para que el campo sea desmantelado y entregado a las manos de las empresas Monsanto, DuPont, Cargill y Nestlé, así como la concentración de la producción, procesamiento y abasto de alimentos en el país por Maseca, Bimbo y Gamesa. Estas empresas están produciendo de manera desordenada, controlan el mercado, desgastan la tierra, amenazan con sus semillas transgénicas a nuestras semillas criollas. Todos estos hechos son atentados contra la soberanía nacional alimentaria y contra el pueblo mexicano. Por otro lado, la violencia del Estado al imponer megaproyectos de muerte que devastan los recursos naturales, contaminan y generan el rompimiento del tejido social de las comunidades, violentando la identidad cultural de nuestra historia, nuestras costumbres, dejando secuelas irreversibles tanto en lo social como en lo ambiental, imponiendo un desarrollo en las minorías que se benefician a costa del despojo del territorio y la imposición a los pueblos. Utilizan la mentira y el miedo como medio para someter al pueblo a través de una amenaza permanente. En este contexto, que el FICAM realizará una jornada de lucha los días 8, hoy, 9 y 10 de abril, el martes 8 y miércoles 9 de abril, realizaremos un evento político-cultural a partir de las 9 de la mañana en la Alameda Sur, en la Ciudad de México. Y el 10 de abril se realizará una jornada nacional enérgica y simultánea en diversos estados de la República. No podemos seguir soportando esta realidad y el peligro que es inminente para todos los pueblos de México. Es necesaria la organización para enfrentarla de manera unificada. Por esto, nuestra respuesta no debe de esperar, no debemos quedarnos indiferentes y esperar a que otros decidan el rumbo que tiene que tomar nuestra patria, en donde todos los sectores son fundamentales y no podemos darnos el lujo de apartar a nadie. Las organizaciones que conforman el FICAM recuperamos el espíritu de la lucha zapatista y convocamos a las organizaciones campesinas, sindicales, obrera, campesina, populares, así como colectivos a participar en el homenaje 8 y 9, así como en la gran marcha y acciones simultáneas del 10 de abril. Distrito Federal, marcha 10 a.m. del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación. En Oaxaca, movilización en la ciudad de Oaxaca
María Lombardo, San Juan, Huichicobi y en la Mixteca, toma de dependencias de la CDI, Morelos, movilizaciones en Cuautla y Yecapistla, en Guerrero, movilizaciones en Chilpancingo, Ixchilapa y Tixla, Puebla, movilizaciones en Atlisco, Puebla, Tetela de Ocampo, Atempa, Tehuacán, Zacapuazla, Jicotepec de Juárez, Veracruz, movilizaciones en Ciudad Isla, Jalapa y La Cañada, Chiapas, Tuxtla, Inaes, Sedatú y Secretaría del Campo, marchas y bloqueos simultáneos en frontera Comalapa, Comitán, Palenque, Benemérito de las Américas, Tapachula, Amatán y Bochil, marcha en San Miguel Aquila, Michoacán, por la libertad de los presos. Tabasco, marcha en Villahermosa. Hidalgo, marcha en Tachinón, Hidalgo. Querétaro, marcha en Tolimán. En Zacatecas, Foro Zapata, a 95 años entre el pasado y el presente. Por último, denunciamos y exigimos la libertad inmediata de la compañera Enelina Rosa Vélez, que fue detenida el domingo 6 de abril en Atlisco, Puebla. Así también exigimos la liberación inmediata y sin condición del compañero Juan Carlos Flores Solís, detenido el día 7 de abril en la ciudad de Puebla, al salir de una reunión con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambos compañeros fueron detenidos por la lucha y resistencia que han librado en los últimos años en defensa del territorio ante el gasoducto Morelos y que son parte del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala, FICAM, México, 8 de abril 2014. Zapata vive. La lucha sigue. Zapata vive. La lucha sigue. Presos políticos. Libertad. Presos políticos. Libertad. Bueno, entonces, después de leído los boletines de prensa, abrimos ronda de preguntas. Aquí vemos compañeros de diferentes organizaciones. Podemos dar mayor información sobre las acciones del PICAM el 8, 9 y 10 de abril y por la atención de los compañeros. Se abren las preguntas. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Sí, sobre el caso de Juan Carlos, ¿había tenido algún tipo de, pues no sé, de amenaza antes de la detención? Y si en alguna de las manifestaciones sí hubo algún tipo de obstrucción por lo cual pues hayan tomado como elemento para la detención. Y nada más precisando, quien lo detuvo no fueron policías de ninguna organización, decía siendo civil. Bueno, primero la detención. Las personas que lo detuvieron no tenían uniforme, no tenían una identificación, nunca se identificaron con los compañeros y dijeron de qué dependencia venían, simplemente llegaron y ahora sí que lo arrebataron de los compañeros. Incluso hubo forcejeos con los compañeros y algunos de ellos fueron aventados y de alguna forma violentados. El compañero nunca tuvo, o sea, en Morelos tuvo una amenaza de unas personas hace un año y medio, personas desconocidas que le dijeron que tenían que dejar ya de bajada, que si no se iban a meter en problemas. Nunca hubo una amenaza directa de ninguna autoridad, pero como decimos en la noticia de prensa, se ha llevado toda una campaña de desprestigio y de desacreditación hacia Juan Carlos por parte de los gobiernos estatales de Puebla y Morelos. Por ejemplo, en Morelos hubo una rueda de prensa hace un año, donde el secretario de Gobernación, Jorge Messenger, lo marcó junto con otros compañeros de ser los agitadores profesionales y ser los externos que estaban violentando el orden público en Morelos. Eso ha sido como la campaña que ha habido de desacreditación al compañero, y en ningún momento supimos que le llegó una notificación o una información donde se le dijera que hubiera una organización hacia él. Esto no tenemos, nunca hubo un documento
hacia el compañero o hacia algún lugar del frente para poder dar una explicación de una orden de aprehensión. Los cargos que se le están imputando es principalmente porque los pueblos, tanto en Puebla y Morelos, se han organizado para sacar a las maquinarias de los trabajadores de la CFE y de la empresa Enagas y el ECNOR, que son los encargados, y Bonaki, que son los encargados de la construcción del gasoducto. Los pueblos han decidido sacarlos del territorio justamente porque tienen un fundamento en actas de asambleas, donde se han dicho y se ha estipulado tanto ejidatarias como las comunales que no al gasoducto, que no se da el paso a la anuencia al gasoducto, y aún así, con esta ilegalidad, llegan estas empresas e imponen las obras. Por eso los pueblos están viviendo ahorita una defensa del territorio. Incluso me acaban de avisar que en San Isidro, en Puebla, están entrando los maquinarias, justamente ahorita, a querer imponer otra vez la obra. Entonces, esta es una dinámica que está llevando la CFE en complicidad con las empresas para imponer un proyecto donde todavía ni siquiera los pueblos han estipulado que no están de acuerdo con el proyecto. Las licencias de uso de suelo han sido ilegales en los presidentes municipales. Incluso en la Trisco acaba hace unos días de aprobar la licencia de uso de suelo, pero siendo ilegal ya que los pueblos han manifestado su desacuerdo y que además no existe claramente todos los requerimientos necesarios para poder aprobar la licencia de suelo, el cambio de licencia de uso de suelo. ¿Me permite tomar un comentario sobre la misma pregunta? Alberto Galindo, de Centro Movimiento Nacional. Solo agregar, en el caso de la compañera Emelina, que es comisariada en IDA, tiene dos acusaciones. Una acusación es por robo y la otra acusación que le hacen es por obstrucción de obra pública, que se refiere precisamente a que el ejido que representa se ha manifestado en contra de que sobre su ejido pasen gasoductos. Gracias. Nada más un poco en términos de la legalidad que hoy se pretende meter a la casa de nuestros compañeros. Para que pudieran certificar las empresas requieren 3 permisos, no uno nada más. Está el uso de suelo, que lo da el municipio. La licencia de construcción, ¿sí?, que también la da el municipio, ¿sí? Pero eso no es suficiente, porque los dueños de las tierras son los ejidos y comunidades, ¿sí? Y si ellos no dan el permiso, aunque tengan todos estos 2 permisos, no pueden entrar. Pero ese es precisamente lo ilegal. Ellos, amparados de que ya tienen el permiso del municipio, se meten a los terrenos, ¿sí?, atropellando todo eso, ¿sí? Y obviamente, como pasó en Morelos, entran con la policía. Por eso es ilegal hoy lo que están haciendo. Por eso decimos que hoy los gobiernos estatales y los federales están al servicio de las empresas transnacionales. A ver, ¿pueden especificar en dónde están exactamente esta ilegalidad, en qué ejidos? Entiendo que es en el caso de San Felipe, Sonacayuca, y en qué otros ejidos. El proyecto integral Morelos, el gasoducto, atraviesa por 60 pueblos, entre Puebla, Tlaxcala y Morelos. Entonces, en todos los pueblos existen las mismas irregularidades, solo que la diferencia es que en unos pueblos el patrón es el mismo. La CFE, junto con las empresas, llegó a cada uno de los pueblos con los particulares a ofrecerles la renta de la vía de paso del gasoducto, pero no informaron realmente qué es lo que se iba a construir ahí. No dijeron el riesgo que existía, y principalmente por estar en zona de riesgo mecánico. Entonces, esta dinámica que ha tenido la CFE durante estos años ha sido justamente en un marco de legalidad, porque no hubo consulta a los pueblos, no hubo información previa y no hubo espacios comunitarios para tomar esta decisión comunitaria. Esta afectación es totalmente sostenida por incluso institutos de investigación como Senapred y Ecoprever, que ellos han planteado y han manifestado en diferentes ocasiones que el gasoducto en zona de riesgo volcánico es un gran peligro para todas las comunidades que viven aquí. La legalidad, como dice el compañero Alejandro de Maíz, es exactamente en este proceso de cómo han ido presionando, comprando, cooptando a las autoridades locales para que ellos aprueben este tipo de permisos, y también ha habido toda una presión hacia los particulares para que vendan para que renten. Es una renta de 30 años.
Donde no se les informa que un gasoducto de 80 centímetros de diámetro va a estar enterrado a 1,20 y que está dentro de una zona de volcánica. Entonces, esta historia se ha repetido en todos los municipios y los pueblos donde está pasando este gasoducto. Estos tres últimos que estamos mencionando es donde está ahorita el momento de intimidación, hostigamiento y hacia los compañeros que son integrantes de los comités, pero podemos hacer también una relación mucho más amplia de todos los pueblos que están siendo afectados y que están siendo viviendo esta legalidad por parte de la CFE y de las empresas españolas. Pero no, perdón, la respuesta y la pregunta era ¿cuáles son los ejidos? Los ejidos completamente no tengo los 60 ejidos. Son 60 ejidos. Son 60 pueblos y en algunos pueblos no son ejidos, a veces son los ejidos. 60 pueblos que solo autorizan gasoducto, pero si lo sumamos con los pueblos que van a llevarse del acueducto y de la termo, en total son 80 pueblos afectados por este proyecto integral Morelos. 80 pueblos, 80 ejidos. 80 ejidos un poco más, porque quizá en algunos pueblos hay más de un ejido. No tengo ahorita el dato exacto de cuántos ejidos, pero mínimo son 80. Más de 80 ejidos. Más de 80 ejidos. En los dos estados. De los tres estados, Puebla, Tlaxcala y Morelos. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una pregunta como para precisar un poquito más. En esos ejidos, se supone que por ley, para cualquier situación dentro del ejido, tiene que haber una asamblea que decida, o sea, como máxima autoridad del ejido. ¿Ha habido esa asamblea que ha autorizado el paso de esas horas? En muchos ejidos ha habido asambleas, justamente el caso de la Comisaría Ejidal de Lina, es uno de los casos que hubo asamblea y donde se levantó el acta ejidal donde se rechazaba el paso del gasoducto. Así hay otros también asambleas, por ejemplo en el 2005 también hubo asamblea del ejido, donde también se rechazó el paso del gasoducto. En San Juan Amecat igual. Ha habido asambleas en muchos ejidos donde se rechaza el paso del gasoducto, pero también ha habido muchas asambleas en los ejidos en donde se ha cooptado a los comisarios ejidales, en donde los comisarios ejidales no han bajado la información real y se han aprobado en facto estas aprobaciones por parte de los ejidos y de los gobiernos. Sin asamblea. Sin asamblea o con asambleas informales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Ayala, en los 19 ejidos donde se va a llevar al acueducto, que es el agua que se va a destapar a la termoeléctrica, la información no fue clara, no hubo asamblea por cada ejido, simplemente hubo una asamblea general de la organización Azurco, donde ahí se decidió solo con los comisarios ejidales, sin haber previamente los comisarios ejidales haber informado sus ejidos y haber tenido asamblea con los ejidos. Si quisiera agregar un dato aquí. Nosotros en general, como FICAM, hemos denunciado que cuando se impulsan este tipo de proyectos, megaproyectos, se generan diversos problemas. Y un problema principal que se genera es la misma división de las comunidades, donde una parte de los ejidatarios o comuneros pues manifiesta estar de acuerdo y otra parte manifiesta que no, pero esto se debe a que no son informadas con suficiencia de las poblaciones. Y otra es, nosotros reclamamos la consulta a los pueblos, pero hay casos en donde se pretenden impulsar un tipo de consultas que nosotros decimos son consultas amañadas o que son consultas que no siguen un protocolo, un procedimiento. Por ejemplo, en el caso de Tetela, en ese caso, lo que proponen es de que una empresa, a propuesta del gobierno del estado y a propuesta de la Semarnat, sean las que elaboren las preguntas, las que elaboren las encuestas, que sean ellos los informantes y sean ellos los organizadores de la encuesta. Y entonces no se sigue un procedimiento real y efectivo de una consulta informada a los pueblos originarios, pues ya no se defiende el derecho que tienen los pueblos originarios a estar bien informados. Gracias. Yo tengo una pregunta para Alberto Galindo, una precisión. Hablan ustedes de movilización.
¿Cuál es la demanda central que harán ante la Secretaría de Gobernación el próximo 10 de abril? Marchan ustedes del Ángel de la Independencia a la Secretaría de Gobernación. ¿Cuántos marchan aquí en el Distrito Federal? ¿Qué hay en torno a la reforma para el campo? Se habla de que el 9 se retoma el diálogo en Gobernación precisamente. ¿Están convocados o no como CEMPA o como miembros del CONOR? ¿Cuál es su demanda, su planteamiento en torno a este tema que sigue siendo de coyuntura y que no ha sido resuelto? Reforma para el campo. La demanda principal, como lo marcamos aquí en la parte del primer párrafo, es contra la eliminación de la lucha social, por la libertad de los presos políticos, en este caso principalmente por la libertad de los presos políticos San Miguel aquí en Michoacán. Asumimos la libertad de los presos políticos, en este caso del compañero Juan Carlos, compañera Edelina, y los compañeros que tenemos en Tabasco, en Chiapas, que están hoy en Tabasco. Se estima en alrededor de unos 4.000 compañeros de las distintas organizaciones que participen en la marcha del año de la Independencia de Gobernación. De hecho, se realizará una parada intermedia en el Senado de la República, donde se pretende hacer mención también, sobre todo por el asunto de los megaproyectos, donde la legislación que pretende modificar, pues nosotros hemos acusado y denunciado que pretende favorecer a las empresas haciendo intentos de modificar los regímenes de la tenencia de la tierra. En cuanto a la cuestión de la reforma para el campo, no hemos sido notificados directamente por parte del CONOR. Sabemos, como hemos escuchado, que está la convocatoria de la Secretaría de Gobernación para que dialogue, acude en un principio la Comisión Política del CONOR. El día de mañana están convocando una reunión en el CONOR, donde nosotros esperamos que den la información puntual o precisa de la ruta de planteamiento que estén haciendo a ellos. Nosotros anteriormente hicimos dos conferencias, una donde anunciábamos en principio que la reforma para el campo podría profundizar el saqueo de los recursos naturales y afectar las tierras de los compañeros. Y en un siguiente momento, después de la reunión con Enrique Peña Nieto, nosotros anunciamos que saludábamos la posición que había fijado sobre todo el bloque de organizaciones de CONOR y del CAP respecto a la exigencia clara de no modificar el régimen de tenencia de la tierra. Que una reforma para el campo que realmente discutiera verdaderas mejoras para el campesinado, pues nosotros las saludaríamos. Sin embargo, no veíamos más claro. Después en el 6 de enero que el presidente anuncia una reforma para el campo, no vemos contenido adelante más que las declaraciones que daba el secretario de Agricultura y el secretario de la SEDATU. Y las declaraciones de ellos iban en el sentido de modificar el régimen de tenencia de la tierra. Por eso, cuando las organizaciones de los bloques dan su postura el 5 de marzo, se centran fundamentalmente en que se manifiesta el no a la modificación del régimen de la tenencia de la tierra. Nosotros también mencionamos después de la reunión del 5 de marzo que no estaban o no habían estado en ese espacio distintas organizaciones fuera de los bloques, que realmente fuera incluyente otras organizaciones que traen demandas más específicas, como las que tiene en este caso el FICAM. Por ejemplo, no en una reforma para el campo también se tiene que revisar qué está pasando pues con toda esta lucha de los ejidatarios, de comuneros, de pueblos y colonias en contra de los megaproyectos, en contra de la minería. ¿Qué pasa con las manifestaciones de impacto ambiental que otorga la Semarnat? ¿Qué pasa con el otorgamiento de concesiones
nombres por parte de la Secretaría de Economía. ¿Qué pasa con el tema de derechos humanos? ¿Qué pasa con el tema de derechos políticos y sociales de la población? Entonces, nosotros consideramos que necesitamos nosotros tener con claridad la información exacta de hacia dónde quieren que vayamos, pues. Pero en este momento no nos han precisado a nosotros como CEMPA, que somos parte del CONOR, no nos han precisado información exacta de cuál es el llamamiento en realidad, cuál es su propuesta. En un principio la Secretaría de Agricultura había propuesto que se discutieran 7 puntos, pero nosotros sosteníamos que había 38 puntos a discutir, que se habían trabajado entre los bloques campesinos, lo cual no estaba siendo abordado. Y también decíamos que no podría ser estrictamente la Secretaría de Agricultura la única que respondiera a la demanda social y campesina, sino que tendría que ser articulado en principio desde la Secretaría de Gobernación, pero que tenía que tener injerencia de distintas secretarías al respecto. No sé si el compañero Alejandro tenga alguna opinión o algunos compañeros al respecto. Con todas estas movilizaciones de las que hablan, marchas, ¿de cuántas personas estamos hablando? Del CICAM, Morelos, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Hidalgo, Querétaro, Zacatecas, ¿de cuánto estamos hablando de movilizar a nivel nacional? Ya me dijeron a quiénes de que a nivel nacional. No tengo el dato exacto. Normalmente en ocasiones anteriores que hemos logrado movilizaciones conjuntas, pues el mínimo de gente que se moviliza en un espacio pues es de 100 a 200 personas. Creo yo que en el estado de Chiapas creo que alcanzarán a movilizarse más de 4,000 personas en los distintos espacios. Esta es información que nos llega también del resto de organizaciones. No sé si me ayuden a precisar datos los compañeros, sobre todo de los estados. Bueno, yo lo que quisiera precisar es que la movilización que estamos anunciando y que estamos convocando para el día de hoy, mañana y el jueves es una movilización, una jornada de lucha que está enmarcada precisamente en la propuesta que estamos haciendo como FICAM. O sea, es decir, nosotros consideramos esta una fecha histórica muy importante por las condiciones actuales de lucha que estamos pasando. Y estamos intentando que sea así y no enmarcarla nada más en una coyuntura política de arriba, porque si bien es cierto que la reforma al campo nos va a afectar, también es cierto que nosotros, por lo menos como Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, ya no esperamos nada del gobierno. Sabemos de antemano que esta reforma está pactada ya en las altas esferas del poder político, que el Pacto por México ya decidió qué se va a aprobar y qué no se va a aprobar, y que lo que suceda en San Lázaro o en el Senado es una mera pantomima. Entonces, nosotros vamos a acudir a Gobernación porque es el lugar de gobierno donde toma de decisiones públicas, al menos aún así parece. Entonces, vamos a ir para manifestar nuestro rechazo y para manifestar lo que ya habían comentado los compañeros, que queremos la liberación de nuestros presos políticos y que denunciamos el abandono que está en el campo. Hace 22 años se aprobó un golpe de muerte para el ejido con la contrarreforma del artículo 27. Hace un par de años se volvió a atentar nuevamente contra la soberanía territorial al aprobar la compra-venta de extranjeros de litorales. Entonces nosotros no esperamos nada positivo de esta nueva reforma y queremos superar esta coyuntura, porque, como se mencionaba en el comunicado, parece que la situación de la política nacional se encamina a revivir las peores prácticas del porfiriato, y no son palabras huecas, no es mera retórica. Lo sucedido a la compañera Enedina, al compañero Juan Carlos, es muy parecido al modus operandi del porfiriato. Ya nada más lo único que les falta es revivir la acordada o aplicarles la ley fuga, pero las detenciones ilegales, la prepotencia con la que actúan los gobiernos es sumamente parecida al porfiriato. Y si bien ahora no estamos enfrentando la amenaza de las expansiones de los hacendados terratenientes, lo que estamos enfrentando como diferentes comunidades a lo largo y ancho del país es la voracidad
el saqueo de la gran minería a cielo abierto y de los megaproyectos de muerte. Entonces, las similitudes son muy amplias, son muy grandes, y por lo tanto, nosotros tenemos que dar un paso más, ampliar la lucha y dejar y superar de una vez por todas estas coyunturas politiqueras de los de arriba, porque si no, entonces nada más vamos a estar yendo, pidiendo prebendas, y que estas prebendas a su vez generan condiciones como el clientelismo o los grupos de presión. Por ejemplo, en Atenco nosotros ya lo hemos vivido como los grupos clientelares del PRI han sido sobornados y sobornan a otros campesinos y ejidatarios para lograr obtener la mayoría de votos en asambleas ejidales que por este simple hecho pues son ilegales, son ilegítimas. Entonces esta situación se repite en varios pueblos, se repite la desinformación, la presión, la intimidación. Entonces es necesario recalcar esto, que esta es una jornada de lucha histórica independiente y no para hacer presión o para buscar prebendas del gobierno. No sé, nada más una última pregunta con respecto a Enerina y Juan Carlos Flores, porque los hechos y las detenciones son muy similares, si lo vemos. Esto no está generando, no está generando miedo entre los luchadores sociales. Ustedes no están pensando en ampararse, o a las personas más visibles de todo el movimiento no están pensando en ampararse. Sí, en este momento, no solo, exclusivamente en Puebla, sí, Moreno Valle está siendo muy agresivo hacia esta lucha, y se está ahorita justamente desarrollando una serie de amparos para poder cuidar de la integridad de los compañeros más visibles y compañeras. Hay una dinámica en algunas comunidades en donde hay acoso. También entraron a la casa el sábado, a la casa del comisario de equidad de San Juan, Guanamecar. Afortunadamente el compañero no estaba, pero también es una cosa que existe, por eso ponemos estas tres comunidades como un foco rojo. En Morelos también, en Amicingo, los compañeros están siendo amenazados, principalmente dos compañeros, el ayudante municipal y otro compañero que se llama Sammy Flores, han sido amenazados directamente. Entonces estamos generando también una forma de cómo proteger a los más visibles, y pues cuidando y denunciando que lo que está haciendo ahorita Moreno Valle es empezar a amedrentar mucho más, a establecer una dinámica de terror en las comunidades que están teniendo mayor actividad de resistencia en sus pueblos ante el avance de la obra. Y bueno, también pues estamos responsabilizando a todas las autoridades mencionadas anteriormente por cualquier cosa que pueda pasar a cualquier integrante del frente, ya sea en Morelos, en Tlaxcala o en Puebla. ¿Algún mensaje en particular de usted fue detenido? Pasó varios años en la cárcel, ¿no? Con el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México, Ignacio. ¿Algún mensaje hacia estas personas en particular, dadas las circunstancias que se están generando? Bueno, yo creo que cuando hay una claridad en esa lucha que tiene que ver con la defensa del territorio y los derechos legítimos por la cual han alzado su voz y han enfrentado al sistema. Desde luego se agotan los medios legales, se mantiene la rabia, la impotencia, pero definitivamente la postura es el resistir bajo la condición de la conciencia, que tiene que ver con lo legítimo de su resistencia hacia el pueblo. No hay una receta, aquí es resistir. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, pues entonces agradecemos muchísimo la presencia de todos ustedes, y esperamos que nos acompañen en las movilizaciones del 8, 9 y 10 de parte del PICAM, y también que nos acompañen en las diferentes comunicaciones que estaremos sacando en relación a la situación de los compañeros en Medina
Zapata vive. La lucha sigue. Presos políticos. Libertad. Presos políticos. Libertad. 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 A los presos por luchar. Libertad, libertad.